Muy bien, has decidido aprender a través del audio y eso es algo muy interesante porque el contenido llega directo a tu mente y puedes imaginar aquello que no te podemos mostrar en una pizarra o en una presentación. Mucha concentración, aquí comienzan las clases de la Academia de Emprendedores ADEM Latam. Sí, pues soy el alumno Leo Meyer, el más desordenado de los 33.000 como tú, que en este instante se conectan aquí en la sala de clases de Academia de Emprendedores. Y es el momento de dar inicio oficial al tercer capítulo de ¿Quién te mandó a emprender? Junto al autor de los libros Emprendimiento Demoliendo Mitos. Ese es el libro 1. Libro 2, Generación Emprende. Y libro 3, Las 22 leyes inmutables del emprendimiento que a medida que pasa el tiempo mutan. El antipanelista autoinvitado a este espacio, Alejandro Godoy. Muy buenas noches a todos los que están escuchando el programa en esta jornada y iniciamos nuestra conversación con Leo el día de hoy. Sí, pues muchos nos están viendo además a través de la señal streaming. Efectivamente, hoy día la radio es un canal de televisión más. Exacto, tal cual, y tiene rostros hermosos y saludables como los nuestros. Oye, eres bien saludable sobre todo. Saludable. ¿Eres un emprendedor o emprendedora que no encuentra una voz en los medios? Bueno, ¿qué quieres que haga? No. Cómprate mentira. Uno, como dijo. Mentira, si tienes algo que decir, nadie te escucha, nosotros te escuchamos. Este es tu espacio y lo queremos construir contigo. Así que ¿quién te mandó a emprender es para ti? Cuéntanos, ¿quién realmente motivó que dieras un paso, un salto al emprendimiento? Para eso abrimos el WhatsApp, más 569-7772-7572. Puedes enviarnos un audio, puedes enviarnos un texto. Y claro, hay algunos que justo a última hora, cuando ya nos estamos yendo así despidiéndonos, mandan el audio. Hazlo ahora, no como esta persona que nos envió un audio justo cuando íbamos terminando el capítulo 2, pero nada, como aquí somos responsables con el profe Leo Godoy, dijimos vamos a partir el programa y vamos a pasar esto que nos envió el señor Carlos Choi. ¿Qué herramienta más power que emprender? En mi caso, había estudiado Derecho, sabía que no me iba a dedicar a eso y necesitaba parar la olla, necesitaba sobrevivir y el emprendimiento siempre fue esa súper herramienta que me permitió descubrir que era capaz de construir cosas con mis propias manos, con mi propia cabeza y ganarme la vida con eso. Así que gracias al emprendimiento he vivido en el campo, gracias al emprendimiento he podido viajar por el mundo y gracias al emprendimiento puedo seguir echando a correr esta bolita de la libertad que a mí tanto me gusta. Así que, ¿qué otra cosa iba a ser un abogado que no iba a dedicarse a eso? A emprender. Entretenido, ¿eh? Muy buena historia, sí, pues, efectivamente. Sí, pues. Además que hay abogados que emprenden de otras formas media. Claro. Con solo 2 aplicaciones emprenden. Oye, Carlos Choi es un crack, está liderando ADN Viajero los sábados a las 11 de la mañana acá. Pero además es un tipo que ha sabido reinventarse, resiliente. La pandemia al turismo le pegó, pero muy duro. Lo partió en 1000 pedazos. Muy duro. Y él no fue la excepción y se puso de pie. Y lo interesante es que se puso de pie en el turismo. Excelente. Entonces, no cambió de rubro. No, pues no, supo reinventarse y hoy día está retomando cositas que quedaron pendientes. Ya lo sabes, más 569-7772-7572. Como dice un animador, no me puedo acordar su nombre. No sé si lo conocen, uno que hablaba los sábados en la tarde por año. No me suena. Don Luis, ¿Quién te mandó a emprender? Esa es la pregunta. ¿A usted quién le dijo que emprendiera? ¿Y a usted? ¿A quién le hizo el favorcito? Ya pues, entonces de inmediato nos vamos con los mitos emprendedores. No, mentira. Las 10 cosas que no debes hacer cuando vayas a emprender y hoy día vamos a ver 3 nuevas. Efectivamente, vamos a ver 3 nuevas y vamos a partir con vamos a partir rápidamente aquí sin filtro. Dele nomás. Ese es otro programa, pero vamos a partir sin filtro. Una de las cosas que no hay que hacer cuando vayas a emprender es sostener tu emprendimiento solo sobre la base de vivir de fondos concursables del Estado o exclusivamente de los inversores, es decir, quemando plata, ¿ya? Pero profesor, ¿se puede vivir de otra forma si los fondos es platita que no tengo que devolver además? Están ahí para tomarlos, dices tú. Sí, pues. Efectivamente, y los inversores están ahí para ponerla, plata. Pero el tema es algo más complejo que eso, mi querido Leo. ¿Ya? Algo más complejo de eso. En general, mira, todo negocio se monta para dar respuesta a un problema sobre el cual aquel que lo padece está dispuesto a pagar
para que se lo resuelvan. O sea, esa es la definición de un negocio. Todo negocio parte del descubrimiento de un problema, una identificación de una oportunidad. Y un problema es el padecimiento que aquel que lo percibe en sí mismo está dispuesto a pagar para que se lo resuelva. Claro, claro. Por lo tanto, todo negocio debe estar diseñado. Estamos hablando del emprendimiento en la lógica comercial, ¿cierto? Ahí existe el emprendimiento social. Estamos hablando del emprendimiento en la lógica comercial. El propósito, ya. Lo cual no supone que un emprendimiento comercial no pueda tener un propósito. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a hablar tiene un propósito. Pero muchas veces, y lo hemos conversado también aquí en la academia, en otros contextos, se ha generado una suerte de categoría emprendedor, que el emprendedor gana fondos, ¿me entendís tú? Donde tiene el emprendimiento montado y la estructura de presentación, y como todos sabemos, dentro de las estructuras de presentación, es que yo no tengo ningún juicio de valor respecto a eso. He participado en algunos procesos y los considero bastante transparentes, pero hay un aspecto que es formal. ¿Te das cuenta? Y muchas veces los proyectos que ganan los fondos no necesariamente son los mejores proyectos, sino que son los proyectos que están mejor presentados, ¿ya? Y la presentación de un proyecto tiene una lógica, una estructura que tiene también sus características particulares que se dominan o no se dominan. Entonces hay gente que se ha especializado y de hecho asesora a otros en la postulación a esos fondos. Mientras algunos pasan septiembre en las fondas, otros pasan todo el año en los fondos. Efectivamente, y montan una estructura que busca aportar de alguna forma al ecosistema de startup desde la generación de oportunidades y la obtención de estos fondos y puesta a andar de ciertos negocios, pero la verdad es que muchos de esos negocios se sostienen exclusivamente sobre el dinero que está ingresando, no por la vida de los clientes. ¿Te das cuenta? Profe, a mí me encantaría vender más, pero es que no tengo tiempo porque tengo que postular, pues, y después tengo que ejecutar lo que dije que había que hacer, a pesar de que yo creo que el negocio tiene que mutar, pero es que ya tengo 12 meses que cumplir con lo que... Efectivamente, también hay un vicio o un elemento que resulta algo falaz en la lógica de los proyectos concursables, que cuando tú concursas y obtienes un fondo, los obtienes para desarrollar un determinado proyecto, ¿cierto? Y si hay algo que estamos claro en el mundo de los negocios de rápido crecimiento, las startups, es que los negocios van mutando muy rápidamente, o al menos debiesen ir mutando muy rápidamente. Y claro, la persona que gana el fondo queda casado por cumplir las condiciones que declaró al momento de la postulación y pierde tiempo adaptando lo que está haciendo ahora, ¿cierto?, a la postulación, ¿ya? Pero un elemento fundamental, como te decía, y lo estamos tratando aquí directamente, aquel que monta su negocio solo en la expectativa de vivir ganando fondos, ya que a veces son bastante generosos y pueden permitir que alguien se sostenga fácilmente 1 o 2 años, chuta, quizás como estrategia no es mala, ¿me entiendes tú? Pero como colaboración o contribución finalmente al desarrollo de negocio y al desarrollo de empresa está muy restado, muy restado. Entonces, no montes tu negocio solo basado en la posibilidad de que lo vas a sostener ganando fondos concursables y, como vamos a ver en los ejemplos cuando analicemos las no noticias de la semana, también viviendo de los inversores, ¿cierto? O sea, los inversores colocan el dinero con cierta intención de recuperarlo y todo tiene un límite, ¿cierto? Y no van a poner dinero por siempre, por mucho propósito, por mucho crecimiento en términos de venta que tenga tu negocio o por mucho crecimiento en descargas que tenga tu aplicación. Hay un momento en que esto se tiene que traducir en, claro, quizás algo un tanto prosaico para los negocios montados en torno al propósito, ¿cierto? Pero hay que conseguir rentabilidad, ¿cierto? Hay que conseguir lucro, ¿ya? Los negocios finalmente se montan. Yo estoy completamente de acuerdo con la lógica del triple impacto, ¿cierto? Impacto económico, social y medioambiental. Pero si no hay impacto económico, no va a haber ninguno de los otros dos, ¿me entiendes tú? O sea, y esa es una lógica que cuesta mucho que los emprendedores que están en el desarrollo de proyectos con harta sustentabilidad o que buscan aportar sustentablemente, pierden, porque quedan casados, porque yo estoy creando un tremendo impacto en sostenibilidad ambiental o un tremendo impacto social. Pero lamentablemente hasta las fundaciones requieren tener ingresos, ¿te das cuenta? Porque el papel de la fotocopia alguien lo tiene que pagar. A veces se plantean los proyectos, no, yo lo mío es una fundación, no necesito ingresos. Bueno, pero ¿con qué voy a pagar el arriendo? ¿Con qué voy a pagar la tinta de la impresora? ¿Con qué voy a pagar la cuenta del internet? Las empresas, los emprendimientos, independientemente de su propósito, que puede ser muy loable en términos medioambientales y sociales, finalmente deben organizarse para vivir
del producto o servicio que colocan en el mercado y que está resolviendo un problema de una forma mejor y diferente que las alternativas competitivas. Si no, las posibilidades de continuidad son muy pocas. Puso dos temas que habilitan conversaciones. Claro, los fondos públicos por un lado, los inversionistas por otro. Solo en los fondos públicos me va a creer, profesor, que hay personas que cuando las bases dicen algo que no tienen, cambia la empresa. O sea, hay que tener una mujer como fundadora. Listo. Van y buscan a una mujer solo para poder postular al fondo. Efectivamente. ¿Existe? También en regiones. Tienen montar la empresa en una región y el fondo está en otra región y la cambiamos de dirección nomás, ¿me entendés tú? Claro, entonces hay mucho aspecto que es muy formal, ¿ya? Que, claro, que impide que a veces otras ideas que pudiesen ser de mayor potencial de desarrollo, pero que no dominan el aspecto formal de las postulaciones, puedan quedar atrás y se genera una pequeña, no quiero llamarlo casta, pero una pequeña clase de emprendedores ganafondos, ¿cierto? Lo cual también se ve harto en el mundo artístico también, ¿cierto? No vamos a entrar a pelar ahí, pero también hay harto artista que vive no de las pinturas, sino de ganar fondos. Tienen un WhatsApp de fondos. Efectivamente. El dato. Salió, se le listo. Efectivamente. Se mandan el fondo como ya hecho y cada uno va cambiando los datos, ¿no? Efectivamente. Aquí en la Academia Leo estamos para impulsar el ecosistema emprendedor y generar empresas. Sí. ¿Ya? Lo que queremos acá es generar empresas, crear desarrollo para el país, crear empleo. Y muchas veces de la mano de esos proyectos quema fondos o quema inversión, no vamos a llegar a ese Podríamos número. decir que en el fondo queremos ayudarlo. En el fondo era bueno. Ese fue el primero de 3, imagínate, ¿cómo quedaste? El primero de 3, ya vienen 2 más donde el profesor Ale Godoy nos va a dar su mirada en torno al emprendimiento. Pero antes de ello, vamos a conversar de la noticia del día de hoy. ¿Cuál es, profesor? La noticia del día de hoy? Mira, no vamos a hacer ciertamente festín de una situación que puede ser ciertamente desgraciada para un emprendedor y un conjunto de emprendedores, un equipo que está detrás de un negocio, pero esta semana ha circulado en los medios la posible, está en etapa de reestructuración, pero eventualmente el cierre de una importante compañía nacional que estaba desarrollando lentes a partir de material reciclado de las costas, ¿cierto? Concretamente Carún. Es una pena, ya que una empresa así, que tenía no tan solo un gran propósito, sino también un muy buen producto, ¿cierto? Yo soy bastante fan del producto de Carún, esté arriesgando su discontinuidad, ¿cierto? Esté arriesgando la posibilidad de no seguir operando. Y cuando uno entra a la noticia y a lo que se publica y a lo que está en los medios abiertamente, cualquiera lo puede encontrar, te das cuenta que hay un fenómeno muy asociado a lo que recién conversábamos, ¿cierto? Un negocio que ha vivido fundamentalmente de la inyección de capitales. O sea, han levantado $35 millones ya en los últimos 8 años aproximadamente y no ha tenido nunca rentabilidad, ¿ya? Y ahora vende, pero no ha tenido rentabilidad. Claro, vende bastante bien, pero los inversores colocan el dinero con la expectativa de recuperarlo, ¿cierto? Y hay un propósito de la empresa que es válido, loable, admirable incluso, pero de ese propósito, digamos, ¿cómo traducimos el propósito en sostenibilidad económica? Está el desafío. Y ahí hay un elemento que no es trivial, que tiene que ver con el desarrollo de proyectos sobre la base de un insumo obtenido desde el reciclaje o desde la recuperación de otros, ¿cierto? Habitualmente, y yo te lo digo y lo hemos comentado varias veces, a mí me toca evaluar muchos proyectos de emprendimiento a lo largo del año y la idea de desarrollar proyectos sobre la base de material reciclable, hacer ladrillos de plástico, carteras con botellas, carteras con poleras con tapita, está permanentemente. Y en general el emprendedor tiende a pensar o tiende a identificar que los costos de su producción van a ser muy bajos porque el material es basura, dice. El material es gratis, ¿ya? Y en realidad, claro, es un material que alguien ha desechado. Pero la logística para que ese material vaya a dar a tu proceso productivo es carísima, realmente carísima. Y tenemos un ejemplo de una empresa que lo ha logrado bastante bien, pero para que nos hagamos cargo de la diferencia de precio que supone el desarrollo de un producto bajo las lógicas de la economía lineal versus aquellos de economía circular. Tenemos el caso. ¿Cuál sería ese ejemplo? Green Glass. Perfecto. Green Glass,
conocido bastante, ¿cierto? La empresa que hace vasos a partir de botellas recicladas de la basura, ¿cierto? En acuerdos bastante favorables para los recolectores y todo eso. Pero, Leo, un juego de vasos de Green Glass vale aproximadamente 35.000 pesos los 6. Eso es lo que vale. Y un juego de vasos de las tiendas comerciales, de decoración, las más conocidas, ¿cierto? Las de cadena. No estamos hablando del vaso barato del supermercado, estamos hablando de los vasos que el 90% de los hogares en Chile tiene. Valen 8.000 pesos los 6. 6.990. 6.990. Al 18 hay oferta. Entre 7 y 8 lucas. Versus 35. Sí. Entonces, la relación entre un producto que se hace con material reciclado versus un producto que se hace bajo los principios de la economía lineal, ¿cierto? 4 o 5 veces. ¿Te das cuenta? Y claro, evidentemente yo no conozco el estado de resultados de Carún, pero cuando tú estás haciendo lentes a precios competitivos, ¿cierto? A precios equivalentes a lo de la competencia que operan con otras lógicas, ¿cierto? Con la lógica de la economía lineal, parece bastante poco creíble que el costo de recuperación y el costo de tratamiento del material desechado no pueda incorporarse en el precio y signifique eso que el producto sea significativamente más caro, como te digo yo, en el caso de Green Glass, 4 o 5 veces más. Ahora, ¿por qué puede hacer eso Green Glass? Porque en el caso de Green Glass, los vasos son 20% vidrio y 80% cuento, 80% historia, claro. 80% marca, 80% épica, ¿ya? Un fundador además que ha sabido construir un relacionamiento muy potente en torno a su propia figura, ¿cierto? Entonces tú estás vendiendo un vaso que es 20% vidrio, que es los mismos 7 lucas de los demás, y las otras 28 lucas es el cuento, ¿me entendés tú? La historia, la épica de ser parte de la descontaminación del planeta. Y eso te permite vender los vasos porque además, si bien son más caros, claro, tampoco un vaso es algo que la gente compre toda la semana, entonces si los vaya a comprar una vez al año no es tan difícil. Y con la capacidad de entrar a un mundo más corporativo también, donde una empresa puede decidir que esos son sus regalos para mandar un mensaje y fortalecer la cultura dentro de la empresa. No cabe ninguna duda, ¿cierto? Entonces, cuando uno analiza los modelos como de Carún y los plantean, ¿cierto? De los medios se refieren como el símbolo de las startups en Chile, ¿cierto? Otras expresiones menos afortunadas también vimos en la prensa. Pero ojo con aquello que denominamos startups, ¿cierto? Las startups no tan solo tienen una fuerte base tecnológica, ¿ya? O en la innovación / tecnología, también tienen incertidumbre en su modelo de negocio, pero también tienen un alto potencial de escalabilidad y es muy difícil encontrar escalabilidad en modelos productivos, ¿ya? Porque el costo variable va a mantenerse constante, ¿te das cuenta? La cantidad de plástico que va en el lente o en cualquier otro producto, y lo que cuesta recuperarlo, y lo que cuesta reciclarlo, y lo que cuesta, va a ser siempre proporcional al valor del lente. La historia de Nike, que es un libro que salió hace muy poco, 3 años debe tener máximo, lo refleja completamente. Pero anti medio ambiente total. Claro, historia. Entonces esos modelos productivos difícilmente vayan a ser escalables, muy difícil que vayan a ser. En general la escalabilidad se da en modelos digitales, ¿cierto? Cuando tú dices, mira, Netflix, tener 100 millones de clientes, le cuesta lo mismo que tener 200, ¿me entendís? Tú van a pagar por las mismas películas, pero acá no tenés que producir los otros 100 millones, ¿me entendís? Tú tenés que gastarte el plástico, la distribución, las cajas, la logística. Entonces, ojo con la ensoñación de que solo en función del propósito una empresa se va a sostener. Y ojo con, claro, los inversionistas pueden enganchar con el propósito, ¿cierto? Pero finalmente van a pedir el dinero de vuelta. Sí, para algo lo colocaron ahí. Yo conozco al fundador, a Thomas Kimber, tengo la mejor impresión de él y a partir de eso algunos comentarios que quisiera compartirte también, profe, en esta línea. En primer término, felicitarte porque el análisis que haces permite sacar aprendizajes y entender un rol que este tipo de noticias o hechos aportan al ecosistema, claro. Aportan. Uh-huh. En cambio, cuando lo ves de una manera muy simple, atacas, festinas con ello. Entonces, claro, los propios medios de comunicación, al no tener esta especialización y el cuidado, te encuentras con titulares, y muy bien tú lo decías, Emol, Carún, el símbolo de las startups en Chile. Mira la ironía. Informa a inversionistas el inicio de su proceso de cierre por falta de financiamiento. Claro.
Ya. Ahí ya te deja duda. No, de hecho, no hay información. Está casi como un gossip, como llaman. Después tienes a Diario Financiero, que, por favor, acá me voy a limpiar aquí antes de hablar de ello. Karun, en sus horas más difíciles, aún vemos alternativa para sacar la empresa adelante. El otro está diciendo que está conversando con los inversionistas para el cierre. Aquí están diciendo, vemos alternativas para sacarla adelante. Pero la conversación no tiene que ver con ventas, tiene que ver con levantar, más dinero, ¿cierto? Y la tercera, que se ubica en otro lugar, Karun juega sus últimas cartas para sobrevivir. Oye, el fundador podrá decir si son las últimas. Claro, ¿Ah? lógico. En paralelo a la búsqueda de capital, estamos evaluando un posible cierre. ¿Cómo va a sobrevivir si hay un cierre de por medio? ¿Qué es lo que quieren que sobreviva? ¿El orgullo? ¿El qué? La verdad es que no nos aportan mucho en esta historia los medios de comunicación. Es una noticia que no está en desarrollo, por lo menos ahora. Quienes nos importa el emprendimiento, efectivamente, y para bien, es un icono para mirar cómo la impronta de querer llegar a otro lugar, esto casi de manera titánica, de querer escalar un proyecto basado en la producción. Lo hicieron, pues jugaron en grande y creo que tiene todo el mérito del mundo no lograrlo o caerse porque lo hiciste para llegar bien lejos. Los aprendizajes, lo que no hicieron bien, el rol del fundador, los inversionistas, que ojo, hay una inversión que es directa, pero hay una inversión que es más técnica, porque si a mí los técnicos que hacen algún tipo de estudio se gastan mi plata, y me dicen, no, una apuesta nomás, entonces mejor apuesto yo, pues. Claro, efectivamente. Sí. O sea, yo estoy confiando en alguien para que haga algún tipo... Ya, entonces hay harto material, con quiénes están ligados, quiénes son los dueños, dónde está la propiedad, hay harta cosa bien entretenida. No tengo opinión si bueno o malo, creo que no. Además hay que ser startup para opinar en eso. Sí, claro. Pero la lectura que haces y a la cual yo me sumo es el impacto, el significado que tiene en nuestro pequeñísimo ecosistema. En un pequeño ecosistema donde ciertas empresas, ¿cierto?, muchas veces se levantan en términos mediáticos y tienen un impacto relevante, llegan a las aulas universitarias, ¿cierto?, contamos sus casos. Y claro, es difícil. Yo te digo, el caso concretamente de Karun ha estado en las aulas universitarias los últimos 3 años, en toda clase no creo que haya una clase de innovación en un semestre donde no se mencione. Y claro, los alumnos perfectamente al semestre siguiente pueden confrontarte y decir, oiga, profe, y esta era la empresa que me contó tantas veces y esto era, ya cerraron, me dicen. Claro, entonces... Claro, pero ya desde hace un año se podría haber contado con todo el matiz que tú estás... Efectivamente. Eso no se descubre ahora. Lo que pasa es que no lo quieren ver. Los medios siguen siendo egoístas y se centran en el hecho puntual de que va a quebrar, quebró o podría que quede. Eso es un muy buen punto. Efectivamente, cuando hablamos de innovación en las aulas universitarias, cuando hablamos de innovación también en este tipo de foros, es re importante considerar que en general las startups, la gran mayoría se sostiene sobre la base de quemar dinero, ¿cierto? Alguien decía, mira, que gestionar una startup es gastar dinero con estilo. ¿Ya? Gastar dinero con estilo, ¿cierto? De eso se trata, ¿cierto? Cuando te dicen estamos en fase de crecimiento acelerado, quiere decir que estamos quemando cuanta plata está ingresando. Lo cual es posible de sostener sobre la base de modelos de negocios digitales que tienen escalabilidad. Es decir, que en la medida que eventualmente, si esos ingresos llegan a aumentar significativamente, los costos se van a mantener. Pero en el caso de negocios productivos, ¿cierto?, que transforman materias primas en un producto final, eso se ve bastante más difícil. Soy el alumno Leo Meyer, el más desordenado de los 33.000 como tú, que en este instante se conectan a la sala de clases de Academia de Emprendedores. Hoy junto a Ale Godoy. Alejandro Godoy es autor de los libros Emprendimiento Demoliendo Mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento. Lo encuentras en www.alejandrogodoy.cl. Muy bien, profe, ese se la aprendió de memoria. Muy Efectivamente. Bien. Estamos con el profesor conversando varios temas. La noticia del día de hoy o de esta semana ha sido no sé, según los medios de comunicación, quiebre, cierre, posible reestructuración, reorganización, es todo, sí, claro. Como buenos medios, puede ser de todo funciona. De esta tremenda empresa Karun. Dimos algunas opiniones antes de la pausa, te dejamos a ti que opines, pero también tenemos abierto el espacio para que nos cuentes quién te mandó a emprender, el nombre de este espacio. Y Carola Concha, profesora de la Academia de Emprendedores, nos hizo llegar esto que ella vivió y que la llevó a emprender. Leo y Ale, ¿qué tal? Un súper saludo acá, la profe Carola Emprende. ¿Qué me mandó a emprender? Yo siento que el emprendimiento es una manera de vivir.
hoy día tengo un negocio, emprendo, pero si estuviera trabajando en una empresa también tendría esta alma de ser emprendedora. No sé, yo creo que viene en mi alma, en mi formación, en quién soy, cómo me eduqué, cómo me educaron, eso. 1000 cariños, 1000 saludos, estoy aquí de Quillota, en Narbona, Guay. De Quillota. Está bien eso, ¿eh? De repente uno no tiene por qué tener un negocio pensado como el catalizador del emprendimiento. Quiero emprender y encontraré la excusa. Claro. Yo me parece que yo un poco conecto. Mi padre era vendedor viajero, vendía todo el día y de algún modo u otro yo no tenía claro qué iba a vender, pero que iba a hacer como emprendedor, pero quería emprender, quería ser independiente. Claro. Sí, lógico. Yo creo que el punto de partida de querer emprender es válido en la medida en que sea un camino que abra opciones y no las cierre. Te das cuenta, a veces el tipo dice, quiero emprender porque ha visto demasiado a veces el lobo de Wall Street y se enmarca en un solo modelo. Yo creo que también el emprendimiento es la capacidad de desarrollar contactos, de vincularse con otros, de establecer asociaciones, de desarrollar aspectos profesionales de forma independiente. O sea, hay varias formas de emprender, no hay una única forma de emprender y ciertamente tener garage no te garantiza el éxito. Ir a Silicon Valley a sacarse fotos tampoco. Tampoco. Oye, profe, hemos hablado de empresas que viven un poco de los fondos públicos, también de los inversionistas, y si bien Karun es el tema de conversación en el ecosistema, sí. Hay historias de más atrás también. Claro, era difícil no conectar en la empresa que recién mencionábamos, Karun, y su actual situación, ¿cierto?, compleja, con una historia que estaba efectivamente 8 años atrás, 9 años atrás, 10 años atrás. El Karun de la época se llamaba Manga Corta. Sí, pues, Manga Corta. Manga Corta era estaba en todas las incipientes aulas universitarias de emprendimiento. Todo el mundo hablaba de Manga Corta como el paradigma de lo que había que hacer. Había construido una plataforma, ¿cierto? Para los que no la conocieron, imprimían poleras, pero la imprimían con un modelo colaborativo, ¿cierto? Bien interesante, que era que los diseñadores subían los diseños a la plataforma y la gente elegía el diseño y mandaba a imprimir la polera y el diseñador obtenía un monto respecto al valor de su diseño, ¿cierto? Se ganaba el diseñador, se vendía la polera y la persona recibía una polera original. En términos teóricos y estructurales el negocio era perfecto, ¿cierto? Pero se lo comió la trampa del crecimiento, se lo comió la trampa del éxito y se lo comió una expansión absolutamente irracional para un modelo que nuevamente es productivo, ¿ya? ¿Y qué pasaba acá? Aquí teníamos también el ejemplo de empresas que ganaron cuanto fondo concursable se propusieron. No recuerdo cuántos ganó Manga Corta, pero está en el top 10 de la historia de Chile. Pero en algún momento era conocido como el símbolo Cercotec, ¿cierto? El niño símbolo de la Cercotec. Entonces ganaron muchos fondos concursables, recibieron capital, invirtieron basado en proyecciones de crecimiento que nuevamente para los modelos de productivo no parecen lógicas, ¿cierto? No parecen lógicas porque en este mismo espacio, ¿cierto? Hay también una concientización respecto de la moda sustentable, ¿cierto? Y hoy en día, claro, no podemos... el Manga Corta creo que tenía 36.000 diseños, ¿me entendés? Va a ser bien difícil vender 36.000 poleras a cada rato, porque no hay tanta gente para comprar tanta polera ni tanto closet que recita tanta polera. Entonces hay modelos, ¿ya?, donde la escalabilidad está acotada por el espacio físico, ¿me entendés tú? Por el espacio físico, por los días de la semana, que son los modelos basados en operación y producciones, ¿cierto? Distintos a los modelos digitales, lo que hemos comentado. Pero es bien interesante nuevamente ver hasta qué punto el ecosistema levanta modelos a través de marcas que son ingeniosas, personajes o personalidades que son atractivos, historias de éxito que son llamativas, pero no van al fondo del negocio, lo que decís tú. Pues estas notas, claro, después festinan y de alguna manera hay cierta mirada algo socarrona en los medios tradicionales que recién señalabas tú respecto, oye, mira, el símbolo fracasó, ustedes mira de lo que más... No, o sea, hay que detenerse un poco más, algún pequeño esfuerzo estamos haciendo aquí en este espacio y explorar qué es lo que hay detrás, ¿me entendís tú? Hay una cultura emprendedora que está inmadura, ¿cierto? En términos de entender que las startups no pueden ser solo máquinas que quemen dinero.
hay una cultura inversora, quizás algo más tradicional y con poca paciencia, entre comillas, que espera resultados a mucho más corto plazo. El Spotify nunca ha ganado plata, ¿ya? O ha tenido, el primer año el año pasado tuvo un trimestre positivo, digamos, ¿ya? Uber, 8 años de operaciones, nunca ha ganado un peso y tienen inversores que lo sustentan y lo sustentan y lo sustentan. Porque claro, la lógica dice Spotify ya con 200 millones no es rentable, pero con 500 millones de suscriptores va a ser. El tema es, ¿hay potencial para llegar a los 500 millones? Sí, pues. Hay 500 millones de personas que pueden escuchar música a nivel global en la medida que se les envíe digitalmente. Pero ¿hay gente que vaya a comprar 36.000 poleras? ¿Me entendés? Esos modelos no tienen el mismo potencial de crecimiento y eso es algo que se debiera poner sobre la mesa, especialmente en los periodos en que estas startups están levantando fondos, siendo exitosas y siendo reconocidas. Aportando un poquito también a la historia, que es muy reciente y que sorprende que la olviden, la tapen, la borren. Manga Corta se transformó además en el proyecto que visibilizó el crowdfunding fuertemente. No me acuerdo si tú tienes el dato específico, pero casi es una anécdota si fueron 24 o 48 horas, pero para ese minuto es nada de tiempo para levantar una cantidad de millones bien interesante sí. En aportes de muchas personas como tú, como yo, como quienes nos están escuchando, gracias además a una plataforma que también estaba partiendo en su proceso. De hecho, yo tengo el recuerdo de que el éxito de ambas fue bastante en paralelo, o sea, una abonó a la otra. Claro. Exacto. Y que además es la que eligió Karun para hacer también su crowdfunding. Mucho tiempo después de ya existir, ya no con esta connotación de novedad, sino más bien porque ya había el fondo y bueno. Quiero poner esto porque las cosas sí se conectan, pues. Pero no somos nosotros dueños de la verdad como para decir cómo se conectan. Pero la invitación, como el aprendizaje que tienes que sacar de esta conversación, no tiene que ver con el nombre Karun, con el nombre Manga Corta, con sus fundadores, con la situación, con los millones. Es la conexión para que te sirva para mirar otros proyectos. Recién lo nombrabas. ¿Qué pasa con Green Glass? ¿Podríamos estar más cerca de un desarrollo a lo tipo Karun? ¿O hay una honestidad evidente donde dicen el negocio es este, pero lo sustento con este otro negocio, claro, que es marketing digital, con su fundador haciendo charlas, talleres? Es válido, po. Lógico. Pero yo no sé si ha ido a pasearse con su empresa a buscar financiamiento. Probablemente no, porque tiene el ingreso de un lado y decide gastárselo en otro. O a lo mejor nada que ver, pero conectar puntos permite entender cuál es el modelo que a mí me podría servir y cuáles modelos no están funcionando. Y hay un elemento que es fundamental para nuestra audiencia aquí, Leo, y es el hecho de que ciertamente los medios son bien crueles, lo estábamos viendo recién en los que tú citabas. Cuando el emprendimiento va para arriba, lo levantan. Y cuando el emprendimiento está en problema, lo pisan en el suelo, ¿me entendés tú? Entonces hay algo importante para que nuestra audiencia, cuando está viendo las noticias de emprendimientos que están siendo exitosos, que están creciendo y dicen, pucha, pero ¿cómo a este cabro se le ocurrió imprimir polera y ya levantó $2 millones? ¿Cómo? Ya, pero hagan análisis crítico, ¿me entendés tú? O sea, los medios en general, y tampoco no necesariamente es su rol generar tanta dinámica educativa, van a poner a la noticia que es lo atractivo. Pero el emprendedor, aquel que está buscando espacios de aprendizaje, y ya lo he dicho en otro espacio aquí en la radio, aprender y emprender son dos palabras que en castellano se parecen mucho, pero que están íntimamente vinculadas. El emprendedor que está en su camino emprendedor, está en un camino de aprendizaje. Cuando está ahí, tiene que tratar de desarrollar una mirada de análisis crítico, ¿cierto? Y las noticias que ve, particularmente en los medios de comunicación, los más habituales, los más generales, tiene que empezar a analizarlas críticamente y tiene que empezar a ver qué es lo que habrá detrás de este éxito, quiénes están detrás de este éxito, cómo llegó a este éxito. Claro, si la foto del tipo sacándose ahí en Times Square con la foto del letrero que pagáis $50 y podéis salir, ¿me entendís tú? Si salís 10 segundos, lo que tenéis que ser hábiles para sacar la foto en esos 10 segundos nomás, ¿me entendís tú? Todo el mundo quiere llegar ahí, pero hay que preguntarse bien qué es lo que hay ahí detrás para no comulgar con ruedas de carreta, ¿cierto? Sí. Y un último punto que me parece importante, porque hay gente también que quiere ver la mala onda que nosotros podríamos tener o no. Yo confieso, mis poleras Manga Corta no tengo una, te debo tener como 10 o 12, funcionan perfecto, no se destiñen, son increíbles.
el lente óptico Karun que uso, espectacular, exquisito, o sea, no estamos hablando de los productos al final del para día. nada, ni de los productos que Ni partí siquiera- reconociendo, yo las poleras no las conocí, pero los lentes sí los conozco, ni tampoco de los fundadores que no, por el solo hecho de atreverse ya son dignos del reconocimiento. No, estamos hablando de los modelos de los negocios. Tal ¿ya? cual. Estamos hablando de los modelos detrás de las empresas y estamos tratando de entender aquí por qué las cosas a veces no funcionan. ¿Ya? Y cuando nos ponemos a analizar por qué no funcionan, hay que hacer test ácidos pues, y empezar a ver los elementos que están no tan solo en la empresa, sino en el ecosistema, en los inversores, en los consumidores, ¿cierto? En los medios. Por suerte hay personas como tú, profe, que, bueno, no serán tan cheerleader y se atreven a poner estos temas, pero por otro lado hacen un verdadero aporte al poder poner estos temas como corresponde. Oye, cerremos con algo bien interesante que tiene que ver con algo que nos llegó de un auditor, Walter Arnolds. Nos cuenta una breve historia, la voy a leer, es cortita, pero para mirar también este matiz alegre. Yo emprendí por necesidad, estudiaba medicina, me había casado y no encontraba trabajo. Hasta en McDonald's me dijeron que yo no servía. Hasta en McDonald's, chuta. Así empecé a hacer alfajores, pay de limón, pasta frola para vender en cafetería alrededor de la zona de tribunales. Esta historia es de Argentina. Sí. Es un chileno que está, o sea, es un argentino que está en Chile, pero lo desarrolla. O uruguayo incluso, ahí me va a retar. 2 años después surgió la oportunidad de continuar con el emprendimiento de unos amigos que se iban a vivir a México y no lo dudé. Eso dio origen a Antomex Antojitos Mexicanos, fabricando nachos, tortillas, salsas. Obviamente la medicina pasó a un segundo plano y a los pocos años la empresa se convirtió en mi prioridad. Mira qué interesante, bonito, emprender el audio con título de abogado y aquí con título de médico es algo que es atractivo, interesante, ver cómo los caminos del emprendimiento pueden tocar hombros muy distintos, ¿cierto? Son todos súper nobles. Aquí no tuvo que inventar una fajita hecha con harina reciclada de árbol de no sé qué cosa. Es un negocio, digamos, muy tradicional, Muy tradicional. pero ahí está la construcción de marca, el relato. Efectivamente, siempre se trata, mira, yo lo he dicho acá, emprender no se trata de descubrir la rueda, ¿ya? Se trata de descubrir ruedas que no funcionen bien para un segmento específico de consumidores y diseñar o proponer formas de mejorarla. No se trata de una rueda nueva, se trata de ver a qué emprendedor esa rueda no le está sirviendo y mejorársela. Alejandro Godoy, autor de los libros Emprendimiento, Demoliendo Mitos, Generación Emprende y las 22 leyes inmutables del emprendimiento. Se despide por el día de hoy. Muy buenas noches. Se autodespide. Grande, profe. Un abrazo, que esté muy bien. Bonito 18 de septiembre. Nos vemos al regreso. Al regreso nos vemos. Terminaron las clases del día de hoy, pero ya puedes conocer mucho más contenido a través de nuestro canal de Spotify. Solo tienes que buscar ADEM Latam y encontrarás más de 700 clases en promedio, cercana a 10 minutos cada una. Nos quedamos aquí conectados en Academia de Emprendedores ADEM Latam.